panorámica, las infecciones por bacterias, en especial este grupo de bacterias, esta es una bacteria muy específica, Klebsiella oxytoca, pero hay cientos de bacterias que pueden infectar a las personas que se encuentran hospitalizadas. Cuando se infecta a una persona que está hospitalizada por más de 48 horas, médicamente, técnicamente, esto se conoce como infecciones asociadas al cuidado de la salud y se sospecha generalmente que la vía de contaminación o el contexto de contaminación es justamente el espacio de atención de la salud, mayormente hospitales, generalmente en las unidades de terapia intensiva es donde existen los riesgos más grandes, pero puede ocurrir en cualquier espacio de cuidado de la salud. Es muy común que estas infecciones sean consecuencia más o menos directa de malas prácticas higiénicas en el uso de ciertos dispositivos como catéteres, como sondas de ventilación pulmonar, como sondas urinarias o material de curación. El lavado de manos es un aspecto crucial al interior de las unidades de atención de la salud y en la práctica de la atención de la salud, porque las manos son el acarreador principal de este tipo de bacterias. Sin embargo, las bacterias se pueden alojar, tener reservorios en espacios físicos, superficies, los picaportes de las puertas, elementos de agua que se colecten en el hospital, etcétera. Y esto es lo más común que ocurra este tipo de contaminación en cada unidad hospitalaria y generalmente se tiene que contar con comités de prevención de este tipo de infecciones. Esto está mandatado por la ley, por los reglamentos, por las normas, y es uno de los aspectos centrales de la calidad de la atención médica en México y en todo el mundo. Pero quisiera destacar que el brote que hoy estamos comentando, el brote de infección del torrente sanguíneo, de bacteremia por esta bacteria Klebsiella oxytoca, que ha ocurrido en algunos hospitales públicos y privados del Estado de México, de Guanajuato y de otro estado, no parece ser consecuencia de una contaminación local, insisto, con base en la información pública que ha presentado el gobierno de México. Yo no estoy aportando ningún elemento adicional de información, solo estoy razonando sobre la información que ha sido presentada. Parece ser que la bacteria se introdujo al cuidado de estos niños y niñas por la vía de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es una forma de nutrir a las personas, sobre todo críticamente enfermas. Es común que se utilice en personas que están en cuidados intensivos, niños y adultos, y también en personas que tienen enfermedades debilitantes de largo plazo, como puede ser el cáncer, y consiste en la instauración, el posicionamiento de un tubito, de un catéter en las venas, por el que se inyecta 1 litro, 2 litros de una sustancia líquida que tiene una mezcla de proteínas, de azúcares, de grasas, en las cantidades apropiadas para una nutrición completa. Reemplaza por completo a la nutrición por la vía oral durante el periodo en el que la persona puede no estar en condiciones de alimentarse en condiciones habituales. Ahora, es muy evidente que si a una persona se le pone un líquido con todos estos nutrientes y ese líquido se contamina con bacterias, entonces las bacterias van directamente al torrente sanguíneo porque entran por el catéter. El catéter generalmente se pone en el cuello, debajo de la clavícula y va directamente al corazón. ¿Por qué se puede contaminar estas bolsas de nutrición parenteral? En cualquier momento del trasiego, de la conexión a los catéteres, se puede contaminar. Pero parece ser, insisto, por la información pública que ha presentado el gobierno de México, que la contaminación ocurrió en la planta de fabricación. Esto es lo más importante que quiero destacar hoy y les voy a compartir un antecedente que yo mismo compartí en 2019 y que es público. La empresa que fabrica estos alimentos es una empresa monopólica. Tiene muchos nombres comerciales por razones fiscales
y de estrategia comercial, le van poniendo nombres distintos a las plantas fabricantes, pero la empresa que está detrás es una empresa que se llama Safe, que es una filial de un grupo corporativo de productos farmacéuticos que se llama PISA, asentada en Guadalajara por más de varias décadas. Es una empresa mexicana que se dedica a insumos para la salud y medicamentos. Y aparentemente, por la información pública que presentó el gobierno federal, podría ser que esta empresa tiene contaminado su proceso de fabricación. Esto no me resulta sorprendente porque en 2019, en abril de 2019, tuvimos un brote muy semejante en Jalisco y el Bajío, precisamente porque esta empresa Safe había contaminado o no había tenido el cuidado de prevenir la contaminación en una de las 17 plantas que tiene para fabricar nutrición parenteral. Son las que el secretario de Salud ayer mencionó como centrales de mezclas. Y resulta que cuando se hizo la investigación de aquel brote de abril de 2019, y parece ser, por la información pública, que es lo que han encontrado hasta ahorita, la contaminación pudiera estar en esta zona. Por eso me da muchísimo gusto que después de la intervención del secretario de Salud este martes, la presidenta fue tajante, clara y precisa y dijo, esto tiene responsabilidades sanitarias, administrativas y potencialmente penales. Y se ha transferido a una investigación pericial simultánea con la investigación y complementaria con la investigación de regulación sanitaria que desde luego emprende la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Termino diciendo, esta empresa también tiene un antecedente importante con esto que estoy diciendo ahora, de lo del brote de 2019 y lo que voy a decir, no estoy violando ningún elemento de confidencialidad. Yo mismo lo dije en la conferencia matutina del presidente López Obrador en su momento, porque al inicio del sexenio del presidente López Obrador, esta empresa también contaminó o no tuvo el cuidado de prevenir contaminación en la fabricación de uno de los fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer en adultos y en niñas y niños, el metrotexate. Y recordarán que en el sexenio del presidente López Obrador tuvimos un ataque descomunal por parte de varias empresas distribuidoras de fármacos, incluyendo también algunos fabricantes como PISA. Y esto fue porque descubrimos que tenían esta obsolescencia, una planta vieja que está en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, en Coyoacán, y que se negaban a modernizar esa planta y a evitar que se contaminara. Y cuando se contaminó el metrotexate, eso nos llevó en aquel entonces a clausurar la planta e inició una guerra por parte de esta empresa hacia el gobierno federal con campañas de manipulación que fueron seguidas también por los partidos de oposición, indicando que había un desabasto generalizado de quimioterapia contra el cáncer de niñas y niños. Y esto fue el origen de aquel evento, la contaminación de la empresa PISA que causó la muerte de 2 niños en Puebla. Es la misma empresa, entonces. Es la misma empresa. Safe es una filial, SAFE se escribe y significa en inglés seguro, fíjense la paradoja, y es la misma, es una filial de esta corporativo PISA, empresa mexicana que tiene más de 90 años de existencia y que es un proveedor importante del sector salud. Y dicho sea de paso, casi monopolio para los medicamentos de quimioterapia contra el cáncer de adultos y niñas y niños, y también monopolio absoluto de nutrición parenteral, y por eso en abril de 2019 fue muy complejo el lograr clausurar temporalmente las plantas que estaban potencialmente contaminadas o que tenían ya infraestructura obsoleta, y tuvimos que hacer un esquema escalonado de clausuras para asegurar que se mantuviera el abastecimiento de nutrición parenteral, pero al tiempo que no hubiera riesgos sanitarios hacia la población. Esto que señala el doctor Hugo López-Gatell, cuando él estaba como subsecretario de Salud, lo entrevistamos al respecto, y porque estaba esta campaña, pero durísima, intensa, de las farmacéuticas y particularmente usando a los medios corporativos, que son los que estaban haciendo esta campaña contra el doctor Hugo López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
cuando hablamos de estos laboratorios que son los que hicieron esta campaña de que qué irresponsabilidad, no hay medicamentos, vemos que sigue esa campaña, doctor Hugo López-Gatell, todavía ayer en la Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, sigue diciendo la oposición, el gobierno de la 4T no suministra medicamentos contra el cáncer y tiene a la gente ahí en el abandono, etcétera, etcétera, incluyendo al diputado Rubén Moreira, que es uno de los que estaba haciendo ese tipo de señalamientos. Eso, doctor Hugo López-Gatell, y a propósito de esta bacteria, eso no se ha modificado, sigue el gobierno actual con muchos problemas con el abasto de los medicamentos por la restricción que siguen teniendo estos laboratorios. Afortunadamente no. El gobierno de la doctora Sheinbaum, y de manera muy expedita, instrumentado a través del subsecretario Eduardo Clark, que me parece que está haciendo un papel estupendo en esta materia, están instaurando un mecanismo más sofisticado para el control de los inventarios, de las necesidades de abastecimiento de medicamentos e insumos para la salud y también de la negociación con la industria farmacéutica. Y de manera muy importante, lo quiero subrayar, y lo ha dicho el subsecretario Clark en las mañaneras, está auxiliando en esto la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, nuestra secretaria de, ¿cómo se llama? Bueno, de anticorrupción, que va a ser el nuevo nombre La que nueva tenga, secretaría. la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La maestra Buenrostro hizo un papel estupendo, yo diría ejemplar, no solo porque es una persona absolutamente íntegra y además muy brillante, sino porque es muy hábil en lograr defender el interés público. Durante el sexenio del presidente López Obrador, sucesivamente como oficial mayor de Hacienda, titular del SAT y posteriormente como secretaria de Economía. Y tiene una gran experiencia en este campo que hoy le está instrumentando como secretaria de Función Pública. Entonces, se está remodelando por completo la relación del sector público con el sector privado. Se está cumpliendo el precepto que dijo el presidente López Obrador, separar el poder político del económico y que la negociación sea en favor del interés público, y con ello se está logrando una eficiencia de abastecimiento muy grande, pero además una reducción de costos impresionante, hasta el momento 17% de costo en los medicamentos más caros, que son los medicamentos de patente. Y estoy seguro, tengo gran confianza en que esto sentará las bases para un modelo completamente diferente. La industria resiente eso, y destaco aquí que no es solo la industria de fabricación de medicamentos, sino principalmente los intermediarios. Y este diputado que han mencionado y otros prominentes senadores y senadoras y exsenadores y exsenadoras del Partido Revolucionario Institucional y también del PAN tienen intereses directos porque han hecho una fortuna a lo largo de muchos años, también algunos exgobernadores del PRI han hecho una fortuna siendo empresarios del sector farmacéutico. Esto incluye a los que financian Latinus, a los que Roberto financian Grupo Madrazo, sí, Imagen, sí. a los que financian Radio Fórmula, Grupo Televisa. Ahí están los empresarios y empresarias, aunque diría en masculino, porque casi todos son hombres, excepto la hija de un senador que también ha sido senadora de Sonora, y son empresarios del sector farmacéutico, y hoy están resintiendo este fenómeno en donde estos intermediarios parásitos que solo han especulado con los costos, incrementando el precio y no la efectividad de la distribución de fármacos, hoy están siendo desplazados. Y lo que hace el gobierno, y ese es el modelo que implantó la maestra Raquel Buenrostro, tiene una relación directa con los fabricantes nacionales e internacionales, y se abrieron fronteras para que se pudieran importar medicamentos de alta calidad, como señaló Eduardo Clark este martes, de los genéricos, que son un mercado muy asequible en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues aquí estamos hablando de una situación muy complicada, me parece. Ya ha dicho usted que la presidenta ha señalado que pues se harán las investigaciones y que tendrá que haber
pues se tendrá que asumir responsabilidades y si es necesario, pues tendrá que haber algunas situaciones penales. Sobre esto, ¿cuáles serían las implicaciones en términos legales? ¿Qué instrumentos tenemos como nación para defendernos? Sabemos, por ejemplo, el dolor que deben de estar viviendo los padres, las madres de estos niños, niñas, adolescentes que han muerto. Ha habido víctimas y esto, pues sí, tiene una situación, me parece, pues que debe de ser atendida de una manera muy, muy importante. Pero bueno, ante esto, los y las ciudadanos, ¿qué instrumentos podemos tener para defendernos y cuáles serían las posibles implicaciones legales que habría, doctor Hugo López Gatell? Gracias por comentar esto, estimada Violeta. Quiero comentarles que los eventos de 2019, tanto la muerte de dos niños en el Hospital Infantil de Puebla por contaminación de la quimioterapia, específicamente el metrotexate de Pisa, no se resolvió judicialmente. Hasta el momento no tengo conocimiento de que haya avanzado la investigación en aquel entonces y que se hayan deslindado responsabilidades y ejecutado sanciones. El brote de más de 37 personas que ocurrió principalmente en Guadalajara, en hospitales públicos y privados, por la nutrición parenteral de la empresa Safe Pisa contaminada, no terminó en responsabilidades, hubo dos fallecimientos y la Fiscalía del Estado de Jalisco archivó, supongo, el expediente y no se deslindaron responsabilidades ni se ejecutaron sanciones correspondientes. Entonces, mi apreciación ante este fenómeno repetido es que sería importante posiblemente que la Fiscalía General de la República atrajera este caso y a lo mejor hay justificación jurídica en la medida en que es un evento repetido, es un evento multiestado y es un evento que depende de una corporación que es abastecedora masiva del sector salud de toda la nación. Y quizá hay otros elementos, yo solo menciono los que identifico, pero con el propósito de tener una investigación más cuidada, con la responsabilidad de el gobierno federal en lo que respecta a la investigación sanitaria. COFEPRIS es la entidad directamente responsable. También en ello es importante porque si no, queda en manos de la correspondiente Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios de los estados. Confío hoy en la administración política del Estado de México con la maestra Delfina Gómez Álvarez al frente, pero no necesariamente confío en otras. Y COFEPRIS tendría el escrutinio público, desde luego a través de las mañaneras y otros mecanismos. El secretario de Salud, sin duda, tendría que demostrar una gran voluntad política e independencia de criterio para no dejarse aturdir por los llamados del sector privado. Esquemas de colaboración que han sido típicos del gobierno neoliberales, en donde se sienta la industria privada para vamos a colaborar en la investigación, me parecen peligrosos, por decir lo menos. Y tengo noticias de que efectivamente en días recientes, nuevamente información pública que el propio COFEPRIS publicó a través de su cuenta de X, se sentaron con los funcionarios de la empresa PISA a dialogar para la investigación de este caso. Desde luego desconozco el contenido de esas conversaciones, pero por experiencia histórica y lo que vivimos en el gobierno del presidente López Obrador, con la gran decisión de separar el poder político del económico, veo peligroso que haya unos acercamientos en una materia que lo que requeriría es la fiscalización profunda por parte de la entidad pública, protectora del interés social, y no una investigación conjunta hecha con una empresa que conocemos ha sido negligente repetidamente. Ya, gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor, déjeme conectar esto que nos está usted ahorita platicando con esta campaña que usted en la administración del presidente López Obrador impulsó mucho también con el tema de los vapeadores. Ahora está el tema del fentanilo y acaba de ser precisamente se acaba de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y otra vez, así como la semana pasada pasamos algún video de alguna diputada, creo que de Movimiento Ciudadano, que se daba ahí un toque de un vapeador,
Pues ahora fue Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya hace un planteamiento que también coloca otros elementos ahí y pues llama la atención que es fervorosa la intervención de diputados del Partido Acción Nacional o de Movimiento Ciudadano o del Partido Revolucionario Institucional. Coloca ahí otros elementos de lo que esta propuesta de ley que se hizo y que manifestaba mucha indignación en el diputado Ricardo Anaya, que te voy a pedir, y si le parece bien, doctor, escuchar algún fragmento de esta intervención de Ricardo Anaya, porque qué mejor que escuchar después al doctor Hugo López-Gatell. Así que te lo pido, si lo tienes por ahí, el video se llama Regular, no prohibir. Es como se llama lo que alega tanto Ricardo Anaya. Tiene mejor rollo, no sacó por lo menos el churro ahí, pero vamos a escucharlo y regresamos con el doctor Hugo López-Gatell. Es que ni la ultraderecha más radical en el mundo se ha atrevido a plantear en la Constitución una prohibición a los vapeadores. Entonces, esa es la primera razón, porque es una absoluta contradicción a lo que ustedes han venido planteando. Segunda razón, poner la palabra fentanilo en la Constitución. Es que ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución, y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump. Porque de hecho, la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa. Pero ¿en qué cabeza cabe que porque esto es un problema en Estados Unidos, ustedes reforman la Constitución mexicana como si no hubiera otras drogas peligrosas, ilícitas? Va a ser la única droga mencionada por su nombre en la Constitución. Y con otra gran aberración, hay otros opiáceos, por cierto, más potentes, como el carfentanilo, que ustedes decidieron no nombrar en la reforma constitucional. Entonces, es de veras de una falta de respeto a la Constitución mexicana. Ustedes que se dicen patriotas, defensores de la soberanía, caramba, hacerle eso a la Constitución de México, poner un recadito a Donald Trump en el artículo 4 constitucional, ¿por qué no en la legislación secundaria, en el Código Penal Federal? Es de veras una falta de respeto monumental a la soberanía mexicana. Tercero, en el mismo párrafo, poner al mismo nivel un vapeador, cuando hay más de 2 millones de personas en México que los utilizan, con el fentanilo, una sustancia que efectivamente, con una pequeñita sobredosis, la persona se queda dormida y ya no despierta. Por eso muere tanta gente de sobredosis de fentanilo. En el mismo párrafo, al mismo nivel, el fentanilo y los vapeadores, otra aberración monumental. Cuarto, las sustancias peligrosas, y ustedes lo saben, el problema es que en este caso, la disciplina partidista los lleva a renunciar a hacer un juicio propio. Ustedes saben, y sobre todo la gente que se precia de ser de izquierda, que las sustancias peligrosas se regulan, no se prohíben. El tabaco es una sustancia peligrosa, por eso está regulado. Por eso en los últimos años hemos logrado tantos avances. Cuando éramos niñas y niños, había anuncios en la televisión. Los que son mayores les tocó ver hasta doctores recomendando marcas de cigarros. Ha habido una regulación porque sabemos que su consumo es nocivo para la salud. El alcohol también es nocivo para la salud. Está regulado, no prohibido. El azúcar. Tenemos primer lugar mundial en obesidad infantil, una epidemia brutal de diabetes en México. El azúcar está regulada, no prohibida. Sexto, le están haciendo la chamba a las tabacaleras y al crimen organizado. Las tabacaleras están felices porque el 15% que se les había caído, probablemente, suponiendo sin conceder que tengan la capacidad de implementar esta política pública, van a dejar los vapeadores y regresar al consumo del tabaco. Y el crimen organizado, no se van a dejar de vender vapeadores. Hoy las pocas tiendas que los venden traen amparos. Con esta reforma constitucional se acabó. El mercado completito, probablemente de hasta 40,000 millones de pesos, se lo van a entregar
a los cárteles de la droga, al crimen organizado de Tepito, particularmente el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, hoy son los dueños de las maquinitas que venden los vapeadores. Se terminó su tiempo, senador. Concluyo, presidente. Termino como empecé. Claro que coincidimos en que no es deseable el uso ilícito del fentanilo. Claro que coincidimos en que debe haber una regulación para que los vapeadores no lleguen a los menores de edad y que no deben bajo ninguna circunstancia verse como productos saludables que deban ser promovidos. La solución es muy sencilla. Cambien una palabra del dictamen. Con eso no quedaría perfecto, pero lo mejorarían de manera dramática. Cambien la palabra prohibición por la palabra regulación y hagamos una legislación secundaria inteligente, responsable y útil para el país. Por lo anteriormente expuesto y gracias por su tolerancia, presidente, nuestro voto en lo general será a favor por las coincidencias, pero por estas monumentales aberraciones, nuestro voto en lo particular, si no deciden cambiar esa palabra, será de manera contundente en contra. Decíamos Violeta y yo, doctor Hugo López-Gatell, ¿cómo nos gustaría ver ahí al doctor Hugo López-Gatell en la Cámara de Senadores No, respondiendo? pero han dicho que es para la presidencia, no para la Cámara. Es para la Sí, presidencia. pero por lo menos ahí, para responder. Pues, doctor Hugo López-Gatell, ¿qué decía al respecto? Pues ese es interesante. Las palabras de este señor, me acordaba de aquella Ricky Riquín Canallín, no pude evitarlo, de este legislador del PAN, muy conocido por sus actitudes, por su comportamiento en lo fiscal, en lo económico, y respecto a la relación internacional, en particular con Estados Unidos, donde entiendo tiene su residencia cuasi permanente. Lo que revela, me parece que se sintetiza bastante bien con su última preocupación, que es el mercado que de 40,000 millones hoy se va a ir al mercado negro. Esta idea yo creo que entraña por lo menos dos elementos. El primero y más obvio es la intención de confundir a la opinión pública, espantarle, como se dice popularmente, con el petate del muerto, con la idea de que va a emerger un mercado negro por el hecho de prohibir. Ya habíamos comentado la semana pasada que cuando otras intervenciones de control del tabaquismo fueron implantadas, como los impuestos, como la regulación de la publicidad, la propia industria, a través de sus personeros, posiblemente este sea uno de ellos, empezaron a impulsar la especie de que habría un mayor ámbito del contrabando. Y una investigación muy rigurosa que hizo el Instituto de Salud Pública con la Organización Panamericana de la Salud y otros grupos académicos demostró que no era el caso. Entonces, esa es una. Pero lo otro que posiblemente esté detrás es la pérdida de ganancias. No descarto yo, no estoy haciendo una afirmación, simplemente lo considero como una posibilidad, que varios de estos legisladores también sean empresarios o sus amigos o sus grupos corporativos que los protegen y financian y estén perdiendo un mercado, no solo por la prohibición, sino porque ellos temen que se desplace a otros ámbitos de la comercialización de estos productos. Le tocará al Estado, desde luego, hacer cumplir la ley en la prohibición de importación, de comercialización, de distribución de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos análogos, tanto del mercado lícito o en su momento legal, ya no será legal desde luego, como del mercado negro, con los instrumentos correspondientes que desde luego son diferentes. Y lo último que comento es, dice este legislador Anaya, cambien una palabra, prohibir por regular, como si se tratara solamente de la parte lingüística, cuando lo que está ahí es el profundo cambio de concepto o la contraposición de conceptos. Cuando la derecha mexicana, el PAN, en buena parte del PRI, casi todo, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas que son oscuras o más oscuras, impulsan la famosa regulación de los vapeadores, lo que significa es impulsan la incorporación formal en el aparato jurídico nacional de los productos del tabaco, que son, como ya hemos dicho, irremediablemente tóxicos y letales. Entonces, lo que quieren es que se dé ese paso, que el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, desde hace más de década y media, advirtió
que si se da el paso de regulación, ya no hay vuelta atrás y se habrá incorporado, se le dará patente de corso a la incorporación de los vapeadores en el país. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es precisamente quien no la haya regulado, no lo haga, prohíbalo, que es la forma más estricta de regulación. Y sus alegatos sobre la legalidad del tabaco, el alcohol, pues son verdaderamente superfluos, fuera de contexto. Ya hemos comentado que desafortunadamente la evidencia científica robusta, que es extensísima sobre el carácter letal, dañino del tabaco en todas sus formas, presentaciones y dosis, desafortunadamente se demostró posterior a la época en donde se había normalizado la producción industrial y comercialización masiva del tabaco, y entonces ya es muy difícil llegar al consenso social para revertir eso. Yo sí no dejo de soñar con el día en que quede prohibido absolutamente todo producto del tabaco, y en su momento no sea un producto legal, porque todas las formas son dañinas para la salud.